El hecho de que la humanidad siempre es capaz de realizar inventos impresionantes que superan incluso la imaginación más avanzada ha quedado demostrado muchas veces en el transcurso de su existencia. Mientras que hoy, por ejemplo, se ha iniciado la competición por el viaje a Marte. Hace 100 años, la gente ni siquiera podía tener una idea precisa de lo que era el espacio exterior. Pero no solo la era moderna ha traído consigo inventos y tecnologías espectaculares. El ser humano siempre ha creado estructuras notables. Ha encontrado soluciones increíbles a problemas cotidianos y ha puesto toda su creatividad al servicio de su propia especie. Las siguientes tecnologías y logros, especialmente los de hoy, difícilmente pueden explicarse bajo la impresión de las posibilidades de aquella época. ¿Te fascinan las cosas misteriosas y los descubrimientos increíbles? Entonces, déjanos un pulgar arriba, suscríbete a Mundos Ocultos y acompáñanos en nuestro viaje de aventuras. Técnicas de construcción. Son sobre todo las pirámides egipcias las que han sido el centro de atención de la ciencia durante siglos. Incluso hace 2000 años, la gente estaba impresionada por cómo se podía conseguir algo así, solo con el músculo y la fuerza de voluntad de un pueblo. No es de extrañar, pues, que la pirámide de Khufu, por ejemplo, haya sido siempre considerada una de las antiguas maravillas del mundo. Además, desde hace muchas décadas, algunos describen las pirámides como obra de extraterrestres. Sin embargo, la investigación no ha permanecido inactiva. Y aunque la arquitectura y la construcción de muchas pirámides sigue siendo en parte un misterio hoy en día, se ha podido extraer algunos de los secretos de su construcción de las tumbas de los faraones a lo largo del tiempo. Si bien ya es cierto que la construcción de las pirámides solo fue posible con la aportación de increíbles masas de personas, en algunas de las pirámides trabajaban miles de obreros a la vez. Fue sobre todo la alineación y la obtención de materiales lo que no estuvo claro durante muchos años. Sin duda, es seguro que muchos de los enormes bloques de piedra fueron creados en la antigua cantera de Tura. Como a veces era imposible tallar la piedra con las herramientas de la época, a veces se tardaban meses en tallar un solo bloque. También en este caso, la masa de gente era una ventaja. Miles de canteros simplemente trabajaban simultáneamente para producir el número necesario de bloques de piedra. Además, los investigadores saben ahora que la alineación de las pirámides no fue en absoluto una coincidencia. Algunas estaban diseñadas para alinearse con el sol en los días festivos. Otras estaban orientadas al cielo nocturno de la época. Además, ahora se sabe que el Nilo desempeñó un papel importante en el transporte de los materiales. El río corría en una dirección completamente diferente en aquella época, y se encontraba cerca de los campos de las pirámides más grandes. Con todo, sigue siendo increíblemente impresionante hoy en día los medios que se utilizaron para construir las notables estructuras de las pirámides a lo largo de varias décadas, utilizando técnicas muy diferentes para la construcción. Fuego griego. Para los investigadores, el fuego griego sigue siendo un gran misterio hasta hoy. Esto se debe, entre otras cosas, a que no existen hallazgos confirmados sobre estas armas, y a que los registros de la antigüedad son tan ambiguos que una reproducción de esta impresionante arma no era simplemente posible. Si nos guiamos por el estado actual de las investigaciones, se dice que los bizantinos montaron un arma en sus barcos alrededor del año 670 a.C., con la que podían incendiar las galeras y los barcos de guerra enemigos. Mientras que la quema de barriles de aceite y las flechas ya eran completamente normales en el arte de la guerra en aquella época, esta arma se consideraba algo así como la ametralladora de la época, e iba a cambiar por completo el curso de la guerra. Se dice que el conocimiento de esta arma llegó al Imperio Bizantino desde Egipto. Allí se guardaba como un secreto de Estado, y se aseguraba a los bizantinos una ventaja decisiva sobre otros pueblos del Mediterráneo. Se dice que el fuego podría ser simplemente disparado desde algún tipo de arma a otros barcos flotantes cercanos, incendiando así un barco enemigo. Aunque la existencia de este tipo de armas también está atestiguada en otras partes del mundo, lo que indica que el conocimiento debió extenderse desde Bizancio. Todavía no está del todo claro en qué consistía exactamente. Las teorías van desde una mezcla de salitre y agua hasta los fosfatos. Pero sigue siendo un gran misterio cómo los ingenieros de la época pudieron producir un arma tan destructiva sin los métodos modernos y sin algo como la pólvora.
Cemento que no se agrieta. Roma es una ciudad construida para durar. Algunos de los edificios más impresionantes de la historia de Europa siguen siendo hoy testigos de ello. Una de las razones por las que estos edificios han resistido la prueba del tiempo y apenas muestran rastros de deterioro radica en un secreto de la arquitectura romana que ha desconcertado a los expertos durante mucho tiempo. Según algunos investigadores, el cemento utilizado para construir muchas de las estructuras históricas es incluso más duradero que los materiales utilizados hoy en día. El secreto reside en una mezcla de los singulares depósitos naturales que se encuentran en los alrededores de Roma. Fabricado a partir de una mezcla de cenizas volcánicas, agua de mar y otros minerales naturales, el cemento romano tiene una propiedad en particular que sigue siendo impresionante hoy en día: no se agrieta. De este modo, el cemento podía utilizarse incluso para construir formas tan impresionantes como la cúpula del Panteón. En el proceso, muchos investigadores de la época debieron pensar en el material de construcción y crearon los compuestos que aún se conservan en la actualidad. También funciona con el cemento, que lo hace flexible durante la fase de construcción y evita que se agriete en algún momento debido a una composición demasiado apretada. Un verdadero milagro que se convirtió en una de las piedras angulares de la ciudad eterna. El primer sismógrafo. Hasta bien entrada la Edad Media, los terremotos se percibían principalmente como la ira de los dioses y no como una consecuencia lógica de los movimientos tectónicos de la Tierra. El miedo a estos eventos naturales era enorme. Después de todo, los terremotos pueden destruir incluso las ciudades modernas de hoy en día en la misma manera. Así, en China, se desarrolló hace más de 2000 años un sismógrafo con el que se podían observar y medir las vibraciones de la Tierra. De este modo, los investigadores pudieron realizar sus propios registros de los terremotos y plasmarlos en las famosas crónicas de las dinastías chinas. El matemático y astrónomo Zhang Heng desarrolló un recipiente de 8 cabezas de dragón para los puntos cardinales aproximados y una plantilla de vibración. Basándose en los movimientos de la nave, pudo ver con bastante precisión la fuerza de un movimiento de tierra y de qué dirección procedía. Cuando los investigadores recrearon el primer sismógrafo en las condiciones de la época, se dieron cuenta no solo de que funcionaba, sino que incluso, comparado con la tecnología actual, era asombrosamente preciso y, por tanto, proporcionaba a la gente información importante sobre los terremotos de la región. Puertas automáticas. Las puertas automáticas se dan por sentadas en el mundo actual en una gran parte del mundo, y las encontramos en todo, desde los supermercados hasta los viajes en tren. Pero, ¿quién iba a pensar que los antiguos griegos ya habían desarrollado un sistema que abría y cerraba las puertas sin ayuda de los humanos? En este caso concreto, dicho sistema podría probarse en un templo de Alejandría. Se dice que el matemático Herón de Alejandría desarrolló un sistema que aprovechaba el fuego que ardía en los templos. Junto con unos recipientes llenos de agua y conectados al fuego, el líquido se expandía tras encender la llama, y las puertas del templo se abrían solas gracias a un sistema hidráulico. Así, el templo no solo se abría para los peregrinos en la puerta, sino que se desprendía una imagen casi divina. Puertas que se abrían para los peregrinos sin la influencia de los humanos, y por tanto, aparentemente de la mano de los dioses. Según los registros de Herón, el sistema se utilizó posteriormente en otros lugares, por ejemplo, en las puertas de la ciudad de Alejandría. En aquella época, la ciudad se consideraba uno de los mayores centros del mundo y un centro de atracción para los eruditos. Carro blindado. A más tardar, desde la Primera Guerra Mundial, los tanques se habían convertido en la norma en los campos de batalla del mundo. En la Segunda Guerra Mundial, fueron incluso decisivos para el éxito o el fracaso en las batallas. Sin embargo, la invención del primer vehículo blindado tuvo lugar muchos siglos antes de las guerras mundiales y puede remontarse al genio universal, Leonardo da Vinci. El carro blindado tenía una forma cónica que fue presentado a su amo, los Sforzares, como un arma definitiva para la guerra. Ya en 1487 les envió las primeras propuestas de diseño. Sin embargo, es probable que el carro blindado nunca se haya implementado de manera definitiva. Hoy en día se discute entre los expertos si el carro redondo habría sido capaz de operar realmente en los campos de batalla. Habría proporcionado protección a los ocupantes, pero su peso habría dificultado su desplazamiento. Las réplicas basadas en sus prototipos han dado resultados muy diferentes. Sin embargo, en general, sus diseños pueden haber marcado la diferencia.
aunque solo sea por sus efectos disuasorios. Pero, sin embargo, es poco probable que un vehículo así se utilizara realmente en la Edad Media. Turbina de vapor. La revolución industrial debe mucho a la turbina de vapor. De repente, la fuerza de las personas ya no era tan importante, ya que las máquinas podían manejarse de forma sencilla. Sin embargo, el efecto del vapor ya se había descubierto en la Grecia primitiva, aunque nunca se le pudo dar un uso productivo. El llamado aeolipile, también inventado por Herón de Alejandría, era una pequeña pila de fuego sobre la que se colocaba una bola. Si el agua de la cuenca se evaporaba, el vapor proporcionaba propulsión a la bola. Sin embargo, el concepto nunca fue llevado más allá, y por tanto, nunca desarrolló ningún uso práctico real. Esta es la razón por la que la revolución industrial no tuvo lugar 2000 años antes. Es impresionante la cantidad de objetos y logros que fueron posibles incluso en aquella época. Sin herramientas complejas, claro. ¿Tienes algún ejemplo de cosas que también hubieran encajado en este video por ser inventos impresionantes? Los leemos.